Quiero decir que hay un factor que para mí es clave para rechazar y mantenerme en el en contra, que es que aquí se va a cambiar la matriz ideológica de nuestro país. De ser un país con un modelo de sociedad neoliberal basado en un Estado pequeño, en el esfuerzo y en el emprendimiento, vamos a pasar a ser un país de la órbita socialista. Chile, al consagrar en su primer artículo del nuevo proyecto constitucional, que lo tengo acá, pasa a ser un país más de la lista de los países sociales demócratas. El Estado de Chile, dice el capítulo 1, inciso 3, es social y democrático derecho, que reconoce derechos y libertades fundamentales, deberes constitucionales y promueve el desarrollo progresivo de los derechos sociales. ¿Qué significa progresivo? Una palabra que está puesta ahí con una intención enorme, que nunca vas a poder retrotraerte, es decir, por ejemplo, quitar algún derecho social porque es ineficiente. Por ejemplo, a mí me encantaría cambiar la gratuidad universitaria por gratuidad en párvulo y en básica, para igualar la cancha en el inicio, no para darle un privilegio a los que ya entraron a la universidad. Bueno, si los derechos son progresivos, quiere decir que el Estado cada vez va a ir acumulando más y más y más peso en su mochila. ¿Y quién va a pagar ese peso? Nosotros. Y después le ponen la palabra con sujeción al principio de responsabilidad fiscal. ¿Qué se entiende por principio de responsabilidad fiscal? Yo podría entender algo muy distinto que usted. A lo mejor un déficit fiscal del 1% es responsabilidad fiscal para algunos. A lo mejor un déficit de 4% es responsabilidad fiscal para otros. Queda súper ambiguo y abierto. Y dice, y a través de instituciones estatales y privadas. Pero después dice, cuando corresponda. Entonces, ¿quién define si la actividad va a ser estatal o privada? ¿Quién define el cuándo corresponda? Y así este texto está lleno de ambigüedades que dejan, ¿no es cierto?, a futuras generaciones el poder resolverlas. Y por eso es que yo no me presto a este juego. En el fondo, en este proyecto constitucional que tiene muy contento a esta pseudo derecha, a la élite económica y a gran parte del tema político de la derecha, es un error garrafal. Y quiero explicarle por qué. El cambiar la matriz ideológica hacia un país socialista y consagrar que el Estado será el proveedor, el que garantizará que se cumplan esos derechos, aun cuando permita que esos derechos los provea, sean contratados al sector privado, es un avance hacia el socialismo donde cada vez vamos a tener más Estado. Es decir, vamos a ver que el Estado sigue aumentando su tamaño. Eso significa más impuestos para todos los chilenos, significa más deuda externa para todos los chilenos y significa una avalancha de demandas sociales que van a tener que ser garantizables y van a ser judicializables, y todos sabemos cómo opera la justicia en Chile. Mi razón primordial ni siquiera es ya las antiguas, que son que es proceso ilegítimo, que no tuvimos plebiscito de entrada, que se pasaron por el arco del triunfo el artículo 142, que 8 cocineros en forma antidemocrática nombraron a expertos y ni siquiera mencionando esa. Yo mencionando ya el texto aprobado, creo que lamentablemente cambia el eje, la mirada, el norte magnético del país hacia un país de índole socialista. Y eso va a tener, como ya expliqué, graves consecuencias. Vamos unidos.